Me escribió un mensaje. Después de un año fuera, ya me divertí lo suficiente. Ahora estoy lista para volver a casa y ser tu esposa de nuevo. Leí esas palabras en la pantalla de mi teléfono, mientras estaba sentado en la terraza del departamento que había sido nuestro. El departamento que ahora era solo mío. El departamento donde Beatriz ya no vivía desde hacía exactamente 365 días. La copa de vino que sostenía se detuvo a medio camino hacia mis labios. Volví a leer el mensaje. Luego otra vez. La audacia de esas palabras me dejó sin aliento. No había disculpa, no había explicación, solo esa declaración arrogante como si hubiera salido a comprar pan y no como si me hubiera abandonado un año entero. Beatriz Almeida, mi esposa de 8 años. La mujer con quien me había casado cuando teníamos 25 años, llenos de sueños y planes. La misma mujer que una mañana de martes, hace un año despertó, me sirvió café y me dijo con una calma escalofriante que necesitaba encontrarse a sí misma, que nuestro matrimonio la había sofocado, que necesitaba vivir, experimentar, sentirse joven otra vez antes de que fuera demasiado tarde. Yo me había quedado congelado con la taza a medio camino. Beatriz empacó 2 maletas mientras yo intentaba procesarlo. Cuando le pregunté si había alguien más, se rió. No, Bernardo, no se trata de otro hombre, se trata de mí, de lo que yo necesito. Tú nunca lo entenderías. Pasas tu vida trabajando, siendo responsable, siendo aburrido. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Aburrido. Después de 8 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de apoyarla en cada decisión, yo era simplemente aburrido para ella. Me besó en la frente como se besa a un niño y salió por la puerta. Esa fue la última vez que la vi. Durante las primeras semanas intenté llamarla. Mis llamadas iban directo al buzón de voz. Le escribí mensajes preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, rogándole que habláramos. Nada. Silencio absoluto. Hasta que una noche, 6 semanas después de irse, publicó una foto en redes sociales. Beatriz en una playa en Cancún, con un bikini diminuto, copa de champán en mano, sonriendo a la cámara con una felicidad que nunca le había visto conmigo. El pie de foto decía simplemente libertad. Los comentarios eran todos de gente que no conocía, hombres diciéndole que se veía hermosa, mujeres comentando que se la veía radiante. Nadie mencionaba que tenía un esposo esperándola en casa. Era como si esa parte de su vida simplemente no existiera, como si yo no existiera. Después de eso, dejé de buscarla. Bloqueé sus redes sociales porque cada foto era una traición nueva. Beatriz en Bali. Beatriz en París. Beatriz en Ibiza. Siempre rodeada de gente hermosa y feliz, siempre con esa sonrisa que gritaba, «Mira todo lo que me estaba perdiendo». Mi hermana Emma me encontró una noche llorando en la cocina con una botella de whisky a medio terminar. Se sentó conmigo sin decir nada, solo sostuvo mi mano mientras yo me desmoronaba. «¿Cómo pudo hacerme esto?», le pregunté. 8 años, Emma. 8 años de mi vida. Mi hermana, que nunca había sido fan de Beatriz, apretó mi mano. «Algunas personas son egoístas, Bernardo. No tiene nada que ver contigo», pero se sentía como si tuviera todo que ver conmigo. Como si yo hubiera fallado de alguna manera. Como si no hubiera sido suficiente. Los primeros 3 meses fueron los peores. Cada mañana despertaba esperando verla en la cocina. Cada noche llegaba a casa esperando encontrarla viendo televisión en el sofá. La ausencia de Beatriz era una presencia constante, un vacío que me seguía a todas partes. Mis amigos intentaron ayudar. Ernesto me invitaba a salir cada fin de semana. Bruno insistía en que debía salir con otras mujeres. Pero yo no podía. Técnicamente seguía casado. Beatriz nunca mencionó divorcio antes de irse. Solo dijo que necesitaba tiempo. Entonces esperé. Como un idiota esperé. Esperé que regresara. Esperé que se diera cuenta de que lo que teníamos valía más que fiestas en playas exóticas. Esperé hasta que algo en mí se quebró. Fue mi padre, Bento Gómez, quien finalmente me sacudió. Vino a visitarme 4 meses después de que Beatriz se fuera y encontró el departamento hecho un desastre. Yo no había limpiado en semanas. Apenas comía. Trabajaba porque tenía que hacerlo, pero el resto del tiempo solo existía. «Hijo», me dijo mientras recogía botellas de cerveza vacías de la mesa. «Esto tiene que parar. Esa mujer te abandonó.
Te traicionó de la peor manera. Y tú estás aquí destruyéndote por alguien que claramente no te valora. Mi padre nunca había sido de muchas palabras, pero ese día habló claro. O te divorcias y sigues adelante, o te quedas atrapado en este infierno para siempre. La decisión es tuya. Tenía razón. Lo sabía. Pero había una parte de mí que todavía no podía soltar. Una parte que recordaba a la Beatriz de la que me enamoré. La chica que se reía de mis chistes malos. La que me preparaba el desayuno cuando tenía reuniones importantes. La que decía que yo era su persona favorita en el mundo. Esa Beatriz tenía que seguir ahí en algún lado. Contraté un abogado. El proceso de divorcio comenzó lentamente porque Beatriz era imposible de localizar. Viajaba constantemente. Nunca estaba en el mismo lugar más de 2 semanas. Mi abogado tuvo que publicar notificaciones en periódicos intentando contactarla. Fue humillante. 5 meses después de iniciar el proceso, finalmente respondió a través de su propio abogado. Su mensaje fue simple: acepto el divorcio, pero quiero mi parte del departamento y de tus ahorros. Me quedé mirando el email de mi abogado sin poder creerlo. Beatriz me había abandonado. Había gastado nuestros ahorros conjuntos en su año de diversión alrededor del mundo. Y ahora quería más. Quería la mitad de todo lo que yo había trabajado durante nuestro matrimonio. Quería la mitad del departamento que yo seguía pagando solo. Quería justicia para una traición que ella había cometido. Mi abogado me aconsejó pelear. Teníamos evidencia de su abandono. Podíamos demostrar que había vaciado las cuentas conjuntas. Podíamos argumentar que no merecía nada. Pero entonces algo extraño pasó. Dejó de responder otra vez. El proceso se detuvo. Su abogado me contactó diciendo que Beatriz había decidido que todavía no quería divorciarse, que necesitaba más tiempo. ¿Más tiempo para qué?, quise gritar. Pero no dije nada. Simplemente dejé que el proceso se congelara. Y la vida continuó. Lentamente empecé a reconstruirme. Limpié el departamento. Volví al gimnasio. Comencé a salir con amigos otra vez. No salí con nadie más porque técnicamente seguía casado, pero al menos dejé de sentir que me estaba ahogando cada día. El trabajo me salvó. Soy contador en una firma mediana. No es glamoroso, no es emocionante, pero es estable y me gusta. Mis colegas fueron increíbles durante ese tiempo. Mi jefe, el señor Ulises Vieira, me dio espacio cuando lo necesité y trabajo extra cuando lo pedí. Poco a poco las piezas de mi vida empezaron a encajar otra vez. Y entonces, exactamente 1 año después de que Beatriz se fuera, llegó ese mensaje. Ahora estoy lista para volver a casa y ser tu esposa de nuevo. Leí esas palabras una vez más. La rabia que sentí fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la desesperación de los primeros meses. No era el dolor de descubrir sus fotos en playas paradisíacas. Era algo frío y calculado. Durante 1 año había esperado. Había llorado. Había rogado. Había intentado entender. Y ahora, después de 365 días de silencio, de humillación, de verla vivir su mejor vida mientras yo recogía los pedazos de la mía, tenía la audacia de escribirme como si nada hubiera pasado. Tomé un sorbo de vino y miré la pantalla. Mis dedos se movieron sobre el teclado, pero no escribí nada. No todavía. Porque una idea estaba formándose en mi mente. Una idea que me hizo sonreír por primera vez en meses. Beatriz quería volver. Pensaba que podía simplemente regresar y retomar nuestra vida como si hubiera presionado pausa. Pero lo que no sabía era que durante este año yo también había cambiado. Y la bienvenida que estaba a punto de recibir no era para nada lo que esperaba. No respondí el mensaje de Beatriz esa noche. Ni la siguiente. Dejé que esperara igual que ella me había hecho esperar durante 365 días. Cada vez que mi teléfono vibraba con un nuevo mensaje suyo, sentía una satisfacción oscura al ignorarlo. Los mensajes fueron escalando en desesperación. Bernardo, sé que recibiste mi mensaje. Luego, ¿por qué no respondes? Necesito hablar contigo. Y finalmente, llegando mañana al aeropuerto, espero que vengas a buscarme. Esa última me hizo reír en voz alta. Esperaba que fuera a buscarla como un perro obediente, como si los últimos 12 meses no hubieran existido, como si la humillación y el abandono fueran simplemente detalles menores que podíamos pasar por alto.
La mañana que Beatriz llegaba al aeropuerto, me levanté temprano y fui al gimnasio. Había comenzado a entrenar 6 meses atrás como terapia. Ahora iba 5 veces por semana. Había perdido los 15 kilos que gané durante los primeros meses de depresión y estaba en la mejor forma de mi vida. Cuando regresé al departamento, había 3 mensajes de voz de Beatriz. En el primero sonaba confundida. Bernardo, estoy en el aeropuerto. ¿Dónde estás? El segundo tenía un tono irritado. Tuve que tomar un taxi. Esto no es gracioso. El tercero era directamente furioso. Llegué al departamento y cambiaste las cerraduras. ¿Qué te pasa? Llámame ahora mismo. Me duché tranquilamente. Me preparé un café y me senté en la terraza. Habían pasado 40 minutos desde su último mensaje, cuando finalmente marqué su número. Contestó al primer timbre. ¿Dónde estás?, exigió. Su voz tenía ese tono agudo que usaba cuando estaba genuinamente molesta. Cambiaste las cerraduras. No puedo entrar a mi propia casa. Nuestra casa. La corregí con calma. Técnicamente todavía es nuestra casa. Y sí, cambié las cerraduras hace 6 meses. Razones de seguridad. Beatriz respiró profundamente intentando controlarse. Está bien. Entiendo que estés molesto. Sé que me fui de manera abrupta, pero podemos hablar de esto. Solo déjame entrar. No estoy en casa, le dije. Estoy en la oficina. Tengo una presentación importante hoy. Era sábado. No había presentación, pero quería que supiera que mi vida había continuado, que yo tenía prioridades y ella ya no era una de ellas. Bernardo, por favor. Su voz se suavizó, adoptando ese tono manipulador que conocía tan bien. Sé que te lastimé. Sé que lo que hice estuvo mal, pero te extrañé. Extrañé esto. Extrañé lo nuestro. ¿Qué extrañaste exactamente?, pregunté. ¿Extrañaste tener a alguien que pagara las cuentas mientras tú viajabas por el mundo? ¿Extrañaste tener un departamento al cual volver cuando te cansaras de fiestas en la playa? El silencio del otro lado fue largo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. No fue así. Yo necesitaba tiempo para encontrarme, para descubrir quién soy fuera de este matrimonio. Y ahora lo sé. Sé que te amo. Sé que lo nuestro vale la pena. Pasé un año entero preguntándome qué había hecho mal, le dije. Un año cuestionando si no fui suficiente. Si fui muy aburrido, muy predecible, muy ordinario para ti. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona, Beatriz? Lo siento, susurró. De verdad lo siento. Dime algo, continué. Durante este año, ¿cuántos hombres hubo? El silencio fue su respuesta. Eso pensé. Dije, nos vemos esta noche, a las 8 en el departamento, y colgué. Pasé el resto del día preparándome. Llamé a mi hermana Emma y le conté todo. Ella llegó al departamento 2 horas antes de que Beatriz apareciera, trayendo a nuestra madre, Emilia Gómez. Necesitaban estar ahí, necesitaban presenciar lo que estaba a punto de suceder. Cuando el timbre sonó a las 8 en punto, dejé que Beatriz esperara 30 segundos antes de abrir la puerta. Estaba parada en el pasillo con sus 2 maletas, luciendo exactamente como la recordaba. Hermosa, bronceada, con ese aire de confianza que siempre tuvo. Pero ahora podía ver las grietas, las ojeras bajo el maquillaje, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Bernardo comenzó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me ves diferente, ¿verdad? El gimnasio me ha hecho bien. Te ves bien, admitió entrando cuando me hice a un lado. Luego vio a mi hermana y a mi madre sentadas en la sala. Su sonrisa vaciló. Oh, no sabía que tendríamos compañía. Ellas se quedan, dije cerrando la puerta. Todo lo que tengas que decir puedes decirlo frente a mi familia. Beatriz miró entre las 3 caras que la observaban con frialdad. Está bien, dijo lentamente dejando caer su actuación de esposa arrepentida. Finalmente se sentó en el sofá frente a mi madre y mi hermana. Yo me quedé de pie, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Empecemos por lo obvio, dije. ¿Por qué volviste? Beatriz jugó con sus manos. Te lo dije. Te extrañé. Extrañé lo nuestro. Mentira, dijo Emma con voz cortante. Mi hermana nunca tuvo pelos en la lengua. Volviste porque se te acabó el dinero. Beatriz la miró con odio apenas disimulado. No sabes de lo que hablas. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta de fotos. Durante el último año seguí tu rastro, Beatriz. No fue difícil. Publicabas todo en redes sociales. Le pasé el teléfono a mi madre, quien comenzó a deslizar las imágenes.
hoteles de 5 estrellas en Dubái, restaurantes exclusivos en Monaco, fiestas en yates en Grecia. Mi madre le devolvió el teléfono con disgusto en su rostro. Gastaste todo, ¿verdad? Todo lo que teníamos en cuentas conjuntas. Beatriz se puso rígida. Era mi dinero también. Era el dinero que ahorramos juntos durante 8 años, la corregí. $52,000 que planeábamos usar para el enganche de una casa. Te lo gastaste todo en 11 meses. Tenía derecho, dijo defensivamente. Era mi dinero tanto como tuyo. Tienes razón, asentí. Por eso no voy a pelear por eso. De hecho, no voy a pelear por nada. Esa es la razón por la que estás aquí, ¿verdad? El dinero se acabó. Los hombres que te financiaban se cansaron. Y ahora necesitas un lugar donde quedarte. ¿No es así?, protestó. Pero su voz carecía de convicción. Déjame adivinar cómo fueron estos 12 meses, dije empezando a caminar por la sala. Primero fueron tus amigas, las que te animaron a dejarme, las que dijeron que merecías mejor. Te acompañaron las primeras semanas. Cancún, ¿verdad? Beatriz no respondió, pero su expresión lo confirmó todo. Luego conociste a alguien, continué. Un tipo con dinero. Te llevó a Europa. París, Roma, Barcelona. Te hizo sentir especial. Te dijo que eras diferente a otras mujeres. Que eras libre y valiente. Basta, susurró Beatriz. Pero ese tipo tenía novia. O esposa. Y cuando ella se enteró, te dejó. Entonces conociste a otro. Y a otro. Cada uno prometiendo una vida de aventura y emoción. Cada uno usándote hasta que se aburrían. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Beatriz. No sabes nada. Sé más de lo que crees, dije. Porque contraté un investigador privado hace 4 meses. Saqué una carpeta de mi escritorio y se la entregué. Beatriz la abrió con manos temblorosas. Adentro había fotos. Ella con diferentes hombres en diferentes ciudades. Reportes detallados de cada movimiento. Me espiaste, dijo con voz quebrada. Te protegí, la corregí. Porque técnicamente todavía eres mi esposa. Y quería saber exactamente con quién estabas arriesgando mi reputación. Emma se inclinó hacia adelante. 5 hombres diferentes en un año. Beatriz. 5 que el investigador pudo documentar. Probablemente hubo más. Beatriz dejó caer la carpeta. Mi madre la miraba con una mezcla de lástima y desprecio que nunca le había visto dirigir a nadie. El último te dejó hace 3 semanas en Tailandia, continué. Un empresario de 52 años llamado Bruno. Te prometió llevarte a Bali, pero su esposa apareció en Bangkok. Tuviste que volar de regreso sola. Y cuando revisaste tu cuenta bancaria, te diste cuenta de que solo te quedaban $1,200. ¿Cómo sabes todo eso? Beatriz me miró como si fuera un extraño, porque durante este año aprendí algo importante, dije. Aprendí que la información es poder, y aprendí que la persona que amaba era una mentirosa. Una mentirosa que estaba dispuesta a destruir 8 años de matrimonio por una fantasía. No era una fantasía, dijo débilmente. Necesitaba saber si había algo más para mí, algo más que esta vida ordinaria. ¿Y lo había?, preguntó mi madre con frialdad. Beatriz rompió en llanto. Fueron los sollozos desesperados de alguien que finalmente entendía que había perdido todo. No, admitió entre lágrimas. No había nada. Solo hombres que querían una cosa. Solo amigas que desaparecieron cuando se me acabó el dinero. Solo hoteles vacíos y noches sola. Mi hermana se levantó y se paró a mi lado. Entonces, ¿qué esperabas? ¿Que Bernardo te recibiera con los brazos abiertos? ¿Que perdonara y olvidara? Esperaba que me amara lo suficiente para darme otra oportunidad, dijo Beatriz mirándome directamente. 8 años tienen que significar algo. Significan algo. Asentí. Significan que te conocí, que te amé, y que aprendí exactamente de qué eres capaz cuando las cosas se ponen difíciles. Bernardo, por favor. Se puso de pie acercándose a mí. La detuve con una mano levantada. No me toques, dije firmemente. Esos días terminaron. Solo dame una oportunidad de explicar, suplicó. De hacerte entender. Ya entiendo todo lo que necesito entender, le dije. Entiendo que eres egoísta, que eres manipuladora, y que solo volviste porque no tenías a dónde más ir. Eso no es cierto, gritó. Volví porque te amo, me reí.
Fue una risa amarga que resonó en la habitación. ¿Me amas? ¿Amaste a los 5 tipos con los que estuviste este año o solo los usaste hasta que encontraste algo mejor? Beatriz se dejó caer nuevamente en el sofá, derrotada. Ustedes no entienden. Yo tenía 33 años. Sentía que la vida se me estaba escapando, que me había casado demasiado joven, que había sacrificado mis sueños. ¿Qué sueños?, preguntó Emma con incredulidad. Tuviste todo, un esposo que te adoraba, un departamento hermoso, estabilidad, respeto. ¿Qué más querías? Quería sentirme viva, gritó Beatriz. Quería sentir que importaba, que era más que solo la esposa de un contador, que era especial. El silencio que siguió fue denso. Finalmente mi madre habló. Su voz era suave pero cortante como un cuchillo. Mi hijo te hizo sentir especial cada día de vuestro matrimonio. Te trataba como a una reina. Y tú lo tiraste todo porque querías validación de extraños en Instagram. Beatriz no pudo sostener la mirada de mi madre. Bajó la cabeza avergonzada. Me acerqué y me arrodillé frente a ella para que tuviera que mirarme. Quiero que entiendas algo muy claramente, Beatriz. No te odio, ni siquiera te culpo ya. Porque finalmente entendí que esto nunca fue sobre mí. Fue sobre tus propias inseguridades. Tu propia necesidad de sentirte importante a cualquier costo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Bernardo, lo siento tanto. Lo sé, dije levantándome. Y probablemente es la primera vez que dices eso y lo dices en serio. Pero no cambia nada. No cambia el hecho de que me traicionaste, que me humillaste, que me dejaste preguntándome durante meses qué había hecho mal. No hiciste nada mal, sollozó. Fuiste perfecto. Demasiado perfecto. Y yo fui una idiota que no supo valorarlo. Finalmente algo honesto, dijo Emma. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Beatriz limpiándose las lágrimas. ¿Me echas? ¿Me dejas en la calle? Saqué un sobre de mi bolsillo y se lo entregué. Son los papeles de divorcio. Ya están firmados por mí. Solo necesito tu firma. Beatriz abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó los documentos rápidamente, sus ojos moviéndose sobre cada línea. Esto dice que renuncio a todo. Al departamento, a tu pensión, a cualquier reclamo futuro. Así es, confirmé. Porque tú renunciaste a este matrimonio hace un año. Ahora solo estamos haciendo oficial lo que ya era real. ¿Y si me niego a firmar? Me desafió con un destello de su antigua arrogancia. Entonces mi abogado presentará estos documentos ante un juez, dije señalando la carpeta con las fotos del investigador. Y argumentaremos abandono y adulterio. En este país, con esta evidencia, no recibirás nada de todas formas. Pero el proceso será público, humillante y largo. La arrogancia desapareció de sus ojos. Tú me hiciste seguir, susurró con horror. Me espiaste durante meses. Te protegí de ti misma, la corregí, porque sabía que eventualmente volverías. Sabía que cuando el dinero y los hombres se acabaran, recordarías que tenías un esposo tonto esperándote en casa, y quería estar preparado. Mi madre se puso de pie. Beatriz, tienes 2 opciones. Firmas estos papeles ahora, sales de esta casa con algo de dignidad y sigues adelante con tu vida, o peleas, pierdes de todas formas, y destruyes cualquier posibilidad de que la gente tenga aunque sea una pizca de simpatía por ti. Beatriz miró a mi madre, luego a mi hermana, finalmente a mí. En sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido, que no había jugada maestra, no había lágrimas que pudieran cambiar esto. El juego había terminado antes de que supiera que estábamos jugando. Dame un bolígrafo, dijo finalmente con voz hueca. Le entregué uno. Beatriz firmó cada página con manos temblorosas. Cuando terminó, recogí los documentos cuidadosamente y los puse de nuevo en el sobre. Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas del departamento, le dije. Todo lo que no te lleves lo donaré. Y Beatriz, si intentas llevarte algo que sea mío, llamaré a la policía. Se puso de pie tambaleándose ligeramente. ¿Dónde se supone que vaya? Emma sacó su teléfono. Reservé una habitación para ti en el hotel cerca del aeropuerto. 2 noches. Después de eso no es nuestro problema. Beatriz tomó sus maletas. En la puerta se volvió para mirarme una última vez. Algún día te arrepentirás de esto, dijo. Algún día entenderás que todos cometemos errores. Tienes razón, asentí. Todos cometemos errores. Mi error fue amarte más de lo que te amabas a ti misma. Pero ese error termina hoy.
La puerta se cerró detrás de ella. El silencio llenó el departamento. Mi madre fue la primera en hablar. Estoy orgullosa de ti, hijo. Me senté en el sofá, sintiéndome extrañamente vacío. Pensé que esto se sentiría mejor. Pensé que la venganza me haría feliz. No es venganza, dijo Emma sentándose a mi lado. Es justicia. Hay una diferencia. Esa noche, después de que mi madre y hermana se fueron, me quedé despierto mirando el techo. Los papeles de divorcio estaban en mi escritorio esperando ser presentados. Beatriz estaba en un hotel barato procesando cómo su plan había fracasado tan completamente. Y yo estaba finalmente, después de 12 meses, libre. Pero la libertad se sentía pesada, porque aunque había ganado esta batalla, había perdido algo más. Había perdido la capacidad de confiar completamente. Había perdido esa inocencia que me hacía creer que el amor era suficiente. Había aprendido que las personas que amas pueden traicionarte, pueden desecharte, pueden volver esperando que nada haya cambiado. Y lo peor de todo era que una pequeña parte de mí, una parte que odiaba admitir que existía, todavía la amaba. No a la Beatriz que había vuelto, sino a la memoria de quien pensé que era. Y dejar ir esa memoria dolía más que cualquier traición. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el clima supiera exactamente cómo me sentía. Había dormido apenas 3 horas, despertando cada vez que escuchaba algún ruido, esperando medio dormido que Beatriz tocara la puerta, suplicando otra oportunidad. Pero nunca vino. A las 9 de la mañana recibí un mensaje de Emma. ¿Cómo estás? ¿Necesitas compañía? Le respondí que estaba bien, aunque no estaba seguro de si era verdad. Necesitaba procesar todo solo. Necesitaba sentir el peso completo de lo que había hecho la noche anterior. Me preparé café y me senté en la terraza. El departamento se sentía diferente ahora, más liviano, como si la presencia de Beatriz hubiera sido un peso invisible que finalmente había sido levantado, pero también más vacío. 8 años de vida compartida no desaparecen simplemente porque firmes unos papeles. A las 11 de la mañana, Beatriz apareció. No tocó el timbre, usó su copia vieja de la llave que aparentemente había guardado todo este tiempo. Entró con una expresión que no supe descifrar. No era arrepentimiento ni enojo. Era algo más parecido a la resignación. Vine por mis cosas, dijo sin mirarme a los ojos. Adelante. Respondí desde el sofá sin levantarme. Tenía mi laptop abierta fingiendo trabajar, aunque en realidad solo estaba mirando la pantalla sin ver nada. Beatriz empezó en el dormitorio. Podía escucharla abriendo cajones, moviendo perchas, empacando su vida en cajas. Cada ruido era un recordatorio de todo lo que estábamos deshaciendo. Después de 1 hora, salió cargando una caja y la dejó junto a la puerta. Luego volvió por otra. En su tercer viaje, se detuvo. Bernardo, necesito preguntarte algo. Levanté la vista de mi laptop. ¿Qué? ¿Cuándo decidiste que esto se había acabado? No anoche cuando llegué. Fue antes, ¿verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ello cuidadosamente antes de responder. Fue hace 6 meses, cuando dejaste de responder a mi abogado por tercera vez. Cuando me di cuenta de que estabas jugando conmigo, manteniendo el matrimonio vivo no porque me amaras, sino porque querías mantener tus opciones abiertas. Beatriz asintió lentamente. Tienes razón. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Su honestidad me sorprendió. ¿Por qué me lo dices ahora? Se encogió de hombros. Porque ya no importa, ¿verdad? Ya perdí. Podría también ser honesta por una vez. Se sentó en el sofá frente a mí, ignorando las cajas a medio empacar. Hubo un momento, dijo, en Estambul. Fue hace 4 meses. Estaba sola en un restaurante viendo a todas estas parejas cenando juntas, riendo, compartiendo comida, siendo felices. Y pensé en ti. Pensé en cómo solíamos hacer eso. Cómo podíamos pasar horas hablando de nada. ¿Y qué hiciste con ese pensamiento?, pregunté. Pedí más vino y me fui con un tipo que conocí en el bar, admitió. Porque era más fácil que admitir que había cometido el peor error de mi vida. Nos quedamos en silencio. Afuera comenzó a llover suavemente. El sonido de las gotas contra la ventana llenó el espacio entre nosotros. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije finalmente. Que probablemente si hubieras vuelto hace 6 meses y hubieras sido honesta, si hubieras llegado y dicho, Bernardo, cometí un error terrible, fui egoísta e inmadura, pero quiero intentarlo de nuevo, probablemente te hubiera dado una oportunidad.
Beatriz me miró con los ojos húmedos. ¿En serio? Probablemente, admití, porque todavía te amaba. Todavía esperaba que la mujer que conocí estuviera ahí en algún lado. Pero llegaste con demandas y arrogancia. Llegaste esperando que yo simplemente aceptara tu regreso sin cuestionarlo. Y eso me mostró que no habías cambiado nada, que seguías siendo la misma persona egoísta que se fue. Lo sé, susurró. Lo sé, y lo odio. Se levantó y volvió al dormitorio. La escuché llorar suavemente mientras empacaba. Parte de mí quería consolarla. 8 años de matrimonio no borraban el instinto de cuidarla cuando estaba triste. Pero me obligué a quedarme sentado. Esto tenía que terminar. Tenía que ser final. A las 2 de la tarde, Beatriz había empacado todas sus cosas personales. 5 cajas grandes, 2 maletas y una bolsa de ropa. Estaba parada junto a la puerta mirando alrededor del departamento una última vez. «Fuimos felices aquí, ¿verdad?», preguntó. «Al principio, quiero decir, sí», admití. «Al principio fuimos muy felices». «¿Qué salió mal, Bernardo? ¿Cuándo dejamos de ser suficientes el uno para el otro?». Me levanté y caminé hacia ella. «Yo nunca dejé de ser suficiente para ti, Beatriz. Tú decidiste que querías más, que merecías más. Y tal vez tengas razón. Tal vez merecías un tipo que te llevara a fiestas elegantes y viajes exóticos. Pero yo merecía a alguien que me valorara por lo que soy, no por lo que no soy». Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Lo siento tanto. Ojalá pudiera volver atrás». «Pero no puedes», dije suavemente. «Nadie puede. Solo podemos seguir adelante». Beatriz asintió y tomó sus maletas. «Alguien vendrá por las cajas más tarde», dijo. «Un amigo. Está bien, estarán aquí». En la puerta se volvió una última vez. «Bernardo, espero que encuentres a alguien que te valore, alguien que vea lo increíble que eres. Lo mereces». «Gracias», dije, «y espero que encuentres lo que sea que estabas buscando. Espero que valga lo que perdiste». Se fue sin decir nada más. La puerta se cerró y me quedé solo en el departamento que ya no se sentía como nuestro hogar. Solo se sentía como mi departamento, y eso estaba bien. Los siguientes días fueron extraños. Despertar solo ya no se sentía mal, se sentía normal. Cocinar para uno ya no se sentía solitario, se sentía eficiente. Poco a poco la vida sin Beatriz se convirtió en simplemente mi vida, y descubrí que me gustaba. Una semana después de que Beatriz se fuera, mi amigo Ernesto me invitó a cenar. Trajo a su novia Bruna y a la hermana menor de ella, Úrsula. Era obvio que estaban intentando armar algo, pero no me molestó. Úrsula era encantadora. Trabajaba como diseñadora gráfica y tenía una risa contagiosa. Hablamos toda la noche sobre arte, películas, viajes que queríamos hacer. No mencioné a Beatriz ni una vez. Y me di cuenta de que por primera vez en un año no estaba pensando en mi matrimonio fallido. Estaba simplemente disfrutando el momento. Al final de la noche, Úrsula me dio su número. «Llámame si quieres tomar café algún día», dijo con una sonrisa tímida. «Lo haré», prometí, y lo decía en serio. 2 semanas después, los papeles de divorcio fueron presentados oficialmente. Mi abogado me llamó para confirmar que todo estaba en orden. El proceso tomaría unos meses, pero no había nada que pudiera detenerlo. Beatriz había firmado renunciando a todo. No había peleas pendientes. No había desacuerdos sobre propiedades. Era tan limpio como un divorcio podía ser. Esa noche llamé a Úrsula y la invité a cenar. Fuimos a un restaurante italiano pequeño que ella conocía. La comida era increíble, y la conversación fluía naturalmente. Me contó sobre su último proyecto de diseño. Yo le conté sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mi pasado. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo mientras compartíamos tiramisú. «Adelante, tu matrimonio. ¿Estás realmente listo para seguir adelante o todavía estás procesando?». La honestidad de su pregunta me gustó. «Estoy procesando», admití. «Probablemente estaré procesando por un tiempo. Pero sí, estoy listo para seguir adelante. Estoy listo para construir algo nuevo». Úrsula sonrió. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Comenzamos a salir regularmente. No era nada serio al principio, solo 2 personas disfrutando la compañía del otro. Pero lentamente algo empezó a crecer. Úrsula no era Beatriz. No necesitaba validación constante. No buscaba emoción en cada momento.
Era estable, confiable, honesta, y después de un año de caos, eso era exactamente lo que necesitaba. Un mes después de conocer a Úrsula, mi madre me invitó a almorzar. Quería hablar sobre cómo estaba manejando todo. Nos sentamos en su cocina mientras ella preparaba su famoso estofado. «Te veo diferente», dijo mientras cortaba verduras. «Más ligero». «Me siento diferente», admití. Como si finalmente pudiera respirar otra vez. Mi madre dejó el cuchillo y me miró directamente. «¿La perdonaste?» La pregunta me sorprendió. ¿A Beatriz? Sí. ¿La perdonaste por lo que te hizo? Pensé en eso cuidadosamente. No sé si es perdón, mamá. Más bien aceptación. Acepté que nuestra relación terminó. Acepté que ella era quien era. Acepté mi parte en no ver las señales antes. Tu parte, repitió mi madre con tono escéptico. Bernardo, nada de esto fue tu culpa. Lo sé, dije, pero podría haber prestado más atención. Podría haberme dado cuenta de que ella no era feliz. Podría haber hecho las preguntas difíciles antes de que fuera demasiado tarde. O ella podría haber sido honesta contigo, dijo mi madre firmemente. Podría haber hablado sobre sus sentimientos en lugar de huir. Podría haberte dado la oportunidad de trabajar juntos en los problemas. No cargues con culpa que no es tuya. Tenía razón, lo sabía. Pero todavía había una parte de mí que se preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si podría haber salvado nuestro matrimonio si hubiera sido más atento, más emocionante, menos aburrido. Como si leyera mi mente, mi madre añadió: «El problema nunca fuiste tú, Bernardo. El problema fue que Beatriz no sabía lo que quería. Y personas que no saben lo que quieren siempre terminan destruyendo lo que tienen». 3 meses después del divorcio, recibí un mensaje inesperado. Era de una amiga mutua de Beatriz y mía, Eugenia. Decía: «Pensé que deberías saber. Beatriz está de vuelta en la ciudad. La vi el otro día y se veía mal. Realmente mal». Le agradecí el mensaje, pero no respondí más. Parte de mí sintió curiosidad. Quería saber qué significaba mal. Si significaba físicamente mal, o emocionalmente mal, o financieramente mal. Pero una parte más grande de mí simplemente no quería saber. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Úrsula y yo habíamos estado saliendo por 2 meses cuando finalmente le conté toda la historia. Le mostré las fotos del investigador. Le mostré los mensajes de Beatriz. Le conté sobre el año de espera y dolor. Ella escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: «Debe haber sido horrible». No solo lo que ella hizo, sino tener que esperar tanto tiempo para cerrar ese capítulo. Fue, admití. Pero también me enseñó algo importante. Me enseñó que merezco a alguien que me elija todos los días. No solo al principio cuando todo es emocionante, sino también en los días aburridos, en los días ordinarios. Úrsula tomó mi mano. Los días ordinarios son mis favoritos. Y en ese momento supe que había encontrado algo real, algo que valía la pena proteger y nutrir, algo que Beatriz y yo nunca realmente tuvimos. 4 meses después del divorcio, cuando pensé que finalmente había cerrado ese capítulo para siempre, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no conocía, pero algo me hizo responder. ¿Bernardo? La voz al otro lado era apenas reconocible. Ronca, quebrada, desesperada. «Beatriz, necesito ayuda», sollozó. «Por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no tengo a nadie más». Mi primera reacción fue colgar. Mi segunda fue preguntar qué necesitaba. La curiosidad ganó. «¿Qué pasó?» «Estoy en el hospital. Tuve un accidente. Nadie viene. Mis padres no me hablan. Mis amigas desaparecieron. Tú eres la única persona que se me ocurrió llamar». Cerré los ojos sintiendo ese viejo dolor familiar en mi pecho. ¿Qué tipo de accidente? Me caí en las escaleras de mi departamento. Me rompí la muñeca y tengo una conmoción cerebral. Los doctores dicen que no puedo estar sola por 24 horas. Necesito que alguien me lleve a casa y se quede conmigo. El silencio se extendió entre nosotros. Podía escucharla respirar entrecortadamente esperando mi respuesta. «No puedo hacer eso, Beatriz», dije finalmente. «No puedo ser esa persona para ti. Por favor», suplicó. «Solo esta vez. Solo necesito que alguien me ayude a llegar a casa». «Llama a un taxi», sugerí. «O pide una ambulancia».
No tengo dinero para eso, admitió con voz pequeña. Gasté todo lo que me quedaba en el depósito de este departamento horrible. Trabajo en un café ahora solo para pagar el alquiler. No tengo seguro médico. Ni siquiera sé cómo voy a pagar esta cuenta del hospital. Y había ahí la realidad completa de las consecuencias de sus decisiones. No era abstracta ni distante. Era inmediata y dolorosa y completamente suya. Lo siento, dije sinceramente, pero no puedo ayudarte. Bernardo, por favor. Su voz se quebró completamente. No tienes que perdonarme, no tienes que ser amable conmigo, solo ayúdame a salir de aquí, te lo ruego. Úrsula estaba sentada a mi lado en el sofá. Había escuchado toda la conversación. Me miró con ojos comprensivos y asintió levemente, dándome permiso para ayudar si quería. Pero yo sabía que no podía. No porque la odiara, sino porque ayudarla significaría abrir una puerta que había trabajado muy duro para cerrar. Voy a hacer algo mejor, le dije. Voy a llamar a tu hermana. Voy a explicarle la situación. Y ella decidirá si quiere ayudarte. Pero yo no puedo ser esa persona. No más. No me habla, sollozó Beatriz. Nadie de mi familia me habla desde que les contaste lo que hice. Yo no les conté nada, la corregí. Ellos preguntaron por qué nos estábamos divorciando y fui honesto. No fue venganza. Fue simplemente la verdad. Entonces voy a estar sola, dijo con voz muerta. Voy a salir de este hospital y estar completamente sola. Esa fue tu elección, Beatriz. Cada decisión que tomaste este último año fue tuya. Las consecuencias también son tuyas. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Úrsula me abrazó sin decir palabra. Sabía que había hecho lo correcto, pero se sentía terrible de todas formas. 2 horas después recibí un mensaje de Emma. Beatriz me llamó. Me contó lo del hospital. ¿De verdad te llamó primero a ti? Sí, respondí. ¿Y qué le dijiste? Que no podía ayudarla. Hubo una pausa larga antes de que Emma respondiera. Bien, porque yo tampoco voy a ayudarla, que aprenda lo que se siente estar realmente sola. Me sentí aliviado y culpable al mismo tiempo. Aliviado porque mi hermana me respaldaba. Culpable porque sabía que Beatriz estaba en el hospital necesitando ayuda genuina. Pero recordé las palabras de mi madre. Las personas tienen que vivir con las consecuencias de sus acciones. Es la única forma en que aprenden. A la mañana siguiente recibí un email de un número que no conocía. Era de Eugenia, la amiga mutua. Decía: Beatriz me pidió que te contactara. Está bien, una enfermera la ayudó a arreglar un servicio de taxi médico. Ya está en su casa. Pensé que querrías saber. Le agradecí la información y cerré el email. Eso era todo. El último hilo de conexión entre Beatriz y yo se había cortado. Ella había intentado usar nuestra historia compartida para manipularme una última vez, y yo había dicho que no. Esa tarde, Úrsula y yo fuimos a caminar por el parque. Era un día hermoso de otoño. Las hojas estaban cambiando de color y había familias por todas partes disfrutando el clima. ¿Cómo te sientes?, preguntó Úrsula mientras caminábamos tomados de la mano. Extrañamente en paz, admití. Pensé que decirle que no me haría sentir terrible. Pero en realidad me siento liberado. Es porque finalmente pusiste límites, dijo. Y los límites son necesarios, especialmente con personas que han demostrado que no respetan tu bienestar. Tenía razón. Durante años con Beatriz, nunca había puesto límites reales. Siempre cedía, siempre daba una oportunidad más, siempre priorizaba sus necesidades sobre las mías, y eso había creado un patrón donde ella esperaba que yo siempre estuviera ahí para rescatarla. 2 semanas después, estaba almorzando con mi padre en su restaurante favorito. Habíamos hablado regularmente desde el divorcio, pero esta era nuestra primera comida juntos en meses. «Te ves bien, hijo», dijo mientras estudiaba el menú. «Más feliz que la última vez que te vi. Me siento bien», admití. «Las cosas finalmente están cayendo en su lugar. ¿Y esa chica nueva, Úrsula, es seria?», sonreí. «Podría serlo. Es temprano todavía, pero sí. Me gusta mucho». Mi padre asintió aprobadoramente. «Bueno, te mereces a alguien bueno después de todo lo que pasaste». Ordenamos y comimos en un silencio cómodo por un rato. Luego mi padre dijo algo que me sorprendió. «¿Sabes? Tu madre me contó sobre la llamada de Beatriz desde el hospital». «Ah», dije sin saber qué más añadir. «Hiciste lo correcto al no ir», continuó. «Pero quiero que sepas algo.
El hecho de que sintieras culpa después muestra que sigues siendo un buen hombre. Un hombre sin corazón no se hubiera sentido mal en absoluto. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Gracias, papá. Pero también quiero que entiendas, añadió, que sentir culpa no significa que hayas hecho algo malo. A veces hacemos lo correcto y todavía se siente difícil. Eso solo significa que te importa, no que te equivocaste. Asentí sin poder hablar. Mi padre nunca había sido bueno con las palabras emocionales. El hecho de que estuviera haciendo este esfuerzo significaba el mundo para mí. Un mes después, mi divorcio fue finalmente finalizado. Recibí los documentos oficiales por correo. Beatriz Almeida ya no era mi esposa. Legalmente éramos extraños. Sostuve los papeles en mis manos, sintiendo el peso de lo que representaban. 8 años reducidos a un documento legal de 3 páginas. Esa noche celebré con Úrsula, Emma, mis padres y mis amigos cercanos. No era una celebración feliz exactamente. Era más bien un cierre, un reconocimiento de que un capítulo difícil había terminado y uno nuevo estaba comenzando. Ernesto levantó su copa para un brindis. A Bernardo, dijo, quien nos demostró que es posible sobrevivir traición, dolor y humillación, y salir del otro lado más fuerte. Todos brindaron. Yo me sentía abrumado por el apoyo. Estas personas habían estado conmigo durante los peores momentos. Habían escuchado mis quejas, habían secado mis lágrimas, habían validado mi enojo, y ahora estaban aquí celebrando mi libertad. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, Úrsula y yo nos sentamos en mi terraza mirando las estrellas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Siempre. ¿Todavía la amas? A Beatriz, quiero decir. Pensé en su pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente. No amo a la persona que es. Pero hay una parte de mí que siempre amará la memoria de quien pensé que era. Si eso tiene sentido. Tiene todo el sentido, dijo Úrsula. Y no me molesta. Porque sé que lo que tienes conmigo es diferente. Es real y presente, no una memoria. Exactamente, dije besando su mano. Tú eres mi presente y mi futuro. Beatriz es solo mi pasado. 2 meses después del divorcio final, algo inesperado sucedió. Estaba en el supermercado cuando la vi. Beatriz estaba en el pasillo de productos enlatados, luciendo demacrada y cansada. Llevaba el uniforme de un café local. Su cabello, que siempre había sido impecable, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Tenía ojeras profundas y había perdido peso de forma poco saludable. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi reconocimiento, luego vergüenza, luego algo que parecía dolor. Bajó la mirada rápidamente y se dio vuelta para irse en dirección opuesta. Parte de mí quería dejarla ir, pero otra parte necesitaba este último momento. Bernardo. La llamé suavemente. Se detuvo pero no se dio vuelta. Hola, dijo con voz apenas audible. Caminé hacia ella. ¿Cómo estás? Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, probablemente de llorar o de falta de sueño o de ambos. Sobreviviendo, dijo. Trabajo doble turno en el café. Comparto un departamento con 2 compañeras de cuarto. Es lo que merezco. Beatriz. No, me interrumpió. No seas amable conmigo. No puedo manejarlo. Si eres cruel lo entiendo. Si eres indiferente lo acepto. Pero no puedo con tu amabilidad. No después de todo lo que hice. No estoy siendo amable, dije. Solo humano. Verte así no me hace feliz. ¿Por qué no?, preguntó con voz quebrada. Debería hacerte feliz. Ver cómo caí. Ver cómo perdí todo. Es exactamente lo que merecía. Nadie merece sufrir, Beatriz. Ni siquiera tú. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La gente en el supermercado nos miraba con curiosidad, pero no me importó. Te arruiné la vida, susurró. Y arruiné la mía en el proceso. ¿Y para qué? ¿Para sentirme viva? Me siento más muerta ahora que nunca. Lo que hiciste estuvo mal, dije firmemente. Pero sigues siendo humana. Sigues mereciendo la oportunidad de crecer y cambiar y construir algo mejor. No sé cómo, admitió. No sé cómo vivir con lo que hice. Terapia, sugerí. Trabajo real sobre ti misma. Aceptación de responsabilidad. Tiempo, mucho tiempo. Beatriz asintió limpiándose las lágrimas. ¿Tú estás bien? Vi en redes sociales que estás saliendo con alguien.
Estoy bien, confirmé. Estoy reconstruyendo mi vida, y espero que tú también puedas reconstruir la tuya. Gracias, susurró, por no odiarme. No te odio, dije honestamente. Te compadezco, porque tiraste algo real buscando algo que nunca existió. Esa es una tragedia, no una victoria. Nos quedamos parados en silencio por un momento. Luego Beatriz dijo, necesito irme, mi turno empieza en 20 minutos. Cuídate, le dije. Tú también, respondió. ¿Y Bernardo? Espero que seas realmente feliz. De verdad lo espero. La vi alejarse, sus hombros encorvados bajo un peso invisible. Y me di cuenta de que finalmente podía dejarla ir completamente. No con odio ni con amor, sino con indiferencia compasiva. Ella era una persona que conocí una vez. Una persona que me lastimó profundamente. Pero ya no tenía poder sobre mí. Esa noche le conté a Úrsula sobre el encuentro. Ella escuchó atentamente sin interrumpir. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando terminé. Cerrado, dije. Como si finalmente hubiera puesto el punto final a esa historia. Úrsula sonrió y me besó suavemente. Bien, porque estoy lista para comenzar nuestra historia, sin sombras del pasado. Y por primera vez en más de un año, yo también estaba listo. 6 meses después del divorcio final, mi vida había cambiado completamente. Úrsula y yo habíamos decidido mudarnos juntos. No al departamento que compartí con Beatriz, ese lo vendí 3 meses atrás. Compramos un lugar nuevo juntos. Un apartamento más pequeño pero luminoso en un vecindario diferente. Un lugar sin memorias, sin fantasmas del pasado. La mañana que nos mudamos, Emma llegó con cajas de pizza y refrescos. Mi padre y mi tío Edmundo vinieron a ayudar con los muebles pesados. Mi madre trajo plantas para la terraza y cortinas nuevas para la sala. Era un comienzo fresco en todos los sentidos. Mientras desempacábamos, mi teléfono sonó. Era Eugenia, la amiga mutua. ¿Puedo pasar a verte?, preguntó. Hay algo que necesitas saber sobre Beatriz. Mi estómago se tensó. Dile que venga, dijo Úrsula notando mi expresión. Es mejor saber. 1 hora después, Eugenia estaba sentada en nuestra nueva sala, sosteniendo una taza de café que no había tocado. Beatriz intentó suicidarse hace 3 días, dijo sin preámbulo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Pastillas. Su compañera de cuarto la encontró a tiempo. Está en el hospital psiquiátrico ahora en observación. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté con voz temblorosa. Porque dejó una nota, dijo Eugenia sacando su teléfono. Y mencionó tu nombre. Me dio permiso de mostrártela. Leí la nota en la pantalla. Era desgarradora. Beatriz hablaba sobre cómo había destruido todo lo bueno en su vida. Cómo no podía vivir con la culpa. Cómo ver a Bernardo feliz con alguien más le mostró exactamente lo que había perdido. Cómo cada día despertaba odiándose a sí misma. Al final de la nota decía Bernardo: si alguna vez lees esto, quiero que sepas que nunca te culpé por nada. Tú hiciste exactamente lo que debías hacer. Yo soy quien falló. Yo soy quien no supo valorar lo que tenía. Y ahora no puedo vivir sabiendo que nunca podré reparar ese daño. Mis manos temblaban. Úrsula las tomó entre las suyas. Esto no es tu culpa, dijo firmemente. Lo sé, susurré. Pero se siente como si lo fuera. No lo es, repitió Eugenia. Beatriz ha estado en espiral desde que volvió. Perdió su trabajo en el café la semana pasada. Sus padres finalmente aceptaron hablarle, pero solo para decirle que estaban decepcionados. Sus supuestas amigas la evitan. Todo se le vino encima. ¿Cómo está ahora?, preguntó Úrsula. Estable físicamente, dijo Eugenia. Emocionalmente es difícil decirlo. Los doctores dicen que necesita tratamiento a largo plazo. Terapia intensiva. Posiblemente medicación. Va a ser un camino largo. ¿Quiere verme?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. No, dijo Eugenia. De hecho, específicamente dijo que no quería que nadie te contactara. Yo lo estoy haciendo por mi cuenta porque pensé que merecías saberlo. Gracias, dije, aunque no estaba seguro de estar agradecido. Después de que Eugenia se fue, Úrsula y yo nos sentamos en silencio. El departamento nuevo de repente se sentía pesado con esta información. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Úrsula finalmente. Nada, dije. No puedo salvarla. No es mi trabajo salvarla.
Ella necesita ayuda profesional y apoyo, pero no puede venir de mí. ¿Te sientes culpable? Sí, admití. Me siento terrible. Pero también sé que esto no es mi responsabilidad. Las acciones de Beatriz son suyas. Las consecuencias son suyas. Y su recuperación tiene que ser suya también. Úrsula asintió. Pero si necesitas hablar sobre esto, si necesitas procesarlo, estoy aquí, lo sé, dije abrazándola. Y te amo por eso. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en Beatriz en ese hospital. Sola, asustada, arrepentida. Parte de mí quería ir a visitarla, decirle que todo estaría bien, ofrecerle apoyo, pero sabía que no podía. Hacerlo sería darle falsas esperanzas. Sería confundir la compasión con responsabilidad. A la mañana siguiente llamé a mi terapeuta, la doctora Berta Núñez. Había comenzado terapia 4 meses atrás para procesar el divorcio y la traición. Ella había sido invaluable ayudándome a entender que no había nada malo conmigo, que las elecciones de Beatriz no eran un reflejo de mi valor. Le conté sobre el intento de suicidio. Ella escuchó pacientemente. ¿Qué sientes?, preguntó cuando terminé. Culpa, admití. Como si debería haber hecho algo diferente, como si debería haberle dado otra oportunidad. Bernardo, dijo la doctora Berta gentilmente, si le hubieras dado otra oportunidad sin que ella hiciera trabajo real sobre sí misma, ¿crees que hubiera cambiado algo? No, admití. Probablemente me hubiera lastimado otra vez, exactamente. La recuperación de Beatriz tiene que venir de adentro. Tú no puedes amarla hasta que se cure. Ella tiene que hacer ese trabajo sola, pero se intentó matar, dije con voz quebrada. Y eso es terrible, concordó, pero no es tu culpa. Tú pusiste límites saludables, tú te protegiste. Esas fueron decisiones correctas. El hecho de que Beatriz no pudiera manejar las consecuencias de sus propias acciones no hace que tus decisiones estén equivocadas. Sus palabras me dieron perspectiva. Pasé las siguientes semanas procesando todo. Hablé con Úrsula, hablé con mi familia, hablé con mis amigos. Todos dijeron lo mismo, tú hiciste lo correcto. Esto no es tu responsabilidad. Un mes después, Eugenia me contactó otra vez. Beatriz salió del hospital, dijo. Está viviendo con sus padres ahora. Va a terapia 3 veces por semana. Está tomando medicación. Parece estar mejorando. Me alegro, dije honestamente. Espero que encuentre paz. Ella quería que supieras algo, continuó Eugenia. Dice que finalmente entiende que lo que le pasó no fue castigo, fue consecuencia, y que está aprendiendo a vivir con eso. Eso es bueno, dije. Realmente espero que lo logre. También quería que supieras que no va a contactarte otra vez, que entiende que ese capítulo está cerrado para ambos. Aprecio eso, dije sintiéndome aliviado. Después de colgar, le conté a Úrsula sobre la conversación. Ella sonrió. Suena como que finalmente está tomando responsabilidad. Sí, concordé. Y eso es todo lo que podía esperar. 2 meses después, Úrsula y yo nos comprometimos. Fue simple y perfecto. Estábamos en la terraza de nuestro departamento viendo el atardecer cuando le pedí que se casara conmigo. Ella dijo que sí sin dudarlo ni un segundo. La boda fue pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre me abrazó y me dijo, «Estoy orgulloso de ti, hijo». Emma fue mi testigo y el hermano de Úrsula el suyo. Durante la ceremonia, mientras miraba a Úrsula pronunciar sus votos, me di cuenta de algo importante. Todo lo que pasé con Beatriz, todo el dolor y la traición y la humillación, me había llevado a este momento. Me había enseñado lo que realmente valía. Me había mostrado la diferencia entre amor real y fantasía. Úrsula no me necesitaba para sentirse completa. No buscaba validación en mi atención. No medía nuestro amor por cuánta emoción o drama había. Ella simplemente me amaba. Me elegía todos los días, en los momentos buenos y en los ordinarios. Y eso era más valioso que cualquier pasión dramática. Nuestra luna de miel fue en un lugar pequeño en la costa. Nada extravagante, solo nosotros, el mar y tiempo para estar juntos. Una noche, mientras caminábamos por la playa, Úrsula me preguntó, ¿alguna vez piensas en ella? A veces, admití. Pero no con dolor. Más bien con lástima. Lástima porque tuvo todo y lo tiró buscando algo que nunca encontró. ¿Crees que alguna vez lo encontrará?, preguntó. Espero que sí, dije honestamente.
Espero que encuentre paz, que aprenda a valorarse a sí misma sin necesitar validación externa, que construya una vida que realmente la satisfaga. Eres más generoso de lo que yo sería, dijo Úrsula. No es generosidad, expliqué. Es liberación. Perdonar a Beatriz no significa olvidar lo que hizo. Significa liberarme del peso de cargar ese resentimiento. Significa elegir mi paz sobre mi rabia. Úrsula me besó. Por eso te amo. Porque elegiste crecer en lugar de amargarte. Cuando regresamos de la luna de miel, había un sobre esperándome en el correo. Era de Beatriz. Mi primera reacción fue tirarlo sin abrirlo. Pero Úrsula me alentó a leerlo. Necesitas saber qué dice, dijo. Para cerrar completamente. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. La letra de Beatriz era temblorosa pero legible. Querido Bernardo, comenzaba. Sé que no merezco tu tiempo ni tu atención. Sé que probablemente deberías tirar esta carta sin leerla. Pero necesito decir estas cosas, aunque nunca las escuches. Primero, lo siento. Sé que lo he dicho antes, pero nunca realmente lo sentí hasta ahora. Siento haberte lastimado. Siento haber tirado nuestro matrimonio. Siento haber sido tan egoísta y tan ciega. Segundo, quiero que sepas que estoy en tratamiento. Terapia real, profunda, difícil. Estoy aprendiendo sobre mí misma. Sobre por qué hice lo que hice. Y no es excusa, pero vengo de un lugar de profunda inseguridad. Siempre sentí que no era suficiente, que necesitaba ser más emocionante, más interesante, más especial. Y en lugar de trabajar en eso, huí. Destruí lo único estable y bueno en mi vida buscando validación en lugares equivocados. Tercero, quiero que seas feliz. Sé que te vas a casar. Vi las fotos que Eugenia publicó. Tu novia se ve hermosa y tú te ves genuinamente feliz. Eso me hace feliz también, porque mereces eso, siempre lo mereciste. Finalmente, quiero que sepas que no voy a contactarte otra vez después de esto. Este es mi cierre. Mi forma de decir adiós a ese capítulo de mi vida, no porque no me importes, sino porque sé que lo más saludable para ambos es seguir adelante completamente. Gracias por los años buenos que tuvimos. Gracias por amarme cuando era amable. Y gracias por tener la fuerza de dejarme ir cuando no lo era. Espero que tu vida sea todo lo que soñaste y más. Con amor y arrepentimiento, Beatriz. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza exactamente, eran lágrimas de cierre, de finalidad, de paz. Le mostré la carta a Úrsula. Ella la leyó cuidadosamente y luego me abrazó. Suena como que finalmente está sanando. Sí, dije. Y yo también. Guardé la carta en una caja con otros recuerdos de esa época de mi vida. No para aferrarme a ella, sino para recordar de dónde venía, para recordar las lecciones que aprendí, para recordar que sobreviví. 3 años después de mi divorcio de Beatriz, la vida era irreconocible de la mejor manera posible. Úrsula y yo celebramos nuestro segundo aniversario de bodas con una cena tranquila en casa. Habíamos comenzado una tradición de cocinar juntos cada aniversario, recreando el menú de nuestra primera cita. Mientras preparábamos la pasta, Úrsula me contó sobre su día. Había conseguido un ascenso en su firma de diseño. Yo había cerrado un cliente importante en el trabajo. Eran victorias pequeñas pero significativas. La vida ordinaria que Beatriz había despreciado era exactamente lo que me hacía feliz ahora. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Úrsula mientras servía el vino. Nuestro aniversario, dije confundido. También hace exactamente 3 años que Beatriz te envió ese mensaje, dijo. El que decía que estaba lista para volver. Me quedé quieto. Había olvidado completamente la fecha. 3 años, dije maravillado. Se siente como otra vida. Lo fue, dijo Úrsula. Eras una persona diferente entonces. Tenía razón. El Bernardo de hace 3 años era alguien roto, perdido, buscando respuestas en lugares equivocados. El Bernardo de ahora sabía su valor, sabía lo que merecía. Y más importante, sabía cómo proteger su paz. Mi familia prosperaba también. Emma se había casado 6 meses atrás con un hombre maravilloso llamado Edgar Ribeiro. Mis padres habían vendido su casa grande y comprado un departamento más pequeño cerca de la playa donde siempre quisieron vivir. La vida seguía adelante para todos nosotros.
Un sábado por la tarde, mientras compraba café en mi cafetería favorita, escuché una voz familiar. Bernardo. Me di vuelta y ahí estaba Beatriz. Pero no la Beatriz demacrada y rota que había visto en el supermercado años atrás. Esta Beatriz lucía saludable. Había ganado peso de manera saludable. Su cabello estaba bien cuidado. Sus ojos, aunque todavía cargaban tristeza, tenían también algo de luz. Beatriz, dije sorprendido. Hola, sé que dije que no te contactaría, comenzó nerviosamente. Y no lo hice intencionalmente. Solo estoy tomando café. Está bien, dije honestamente. Te ves bien. Gracias, dijo con una pequeña sonrisa. Estoy mejor, mucho mejor. Todavía en terapia. Todavía trabajando en mí misma, pero mejor, me alegro, dije sinceramente. Conseguí un trabajo como asistente administrativa en una escuela, continuó. No es glamoroso, pero me gusta. Los niños son dulces. Mis colegas son amables. Es estable. Eso suena perfecto, dije. Hubo un silencio incómodo. Luego Beatriz dijo, vi que tuviste un bebé. Felicidades. Mi corazón se llenó de orgullo. Úrsula había dado a luz a nuestra hija, pequeña Erika, hacía 2 meses. Era perfecta. Gracias, dije. Es increíble. Estoy segura de que eres un padre maravilloso, dijo Beatriz con genuina sinceridad. Siempre fuiste bueno cuidando a las personas. El barista llamó mi nombre. Mi café estaba listo. Tomé la taza y me volví hacia Beatriz. Cuídate, Beatriz. De verdad espero que sigas mejorando. Tú también, Bernardo. Y gracias. ¿Por qué? Por no odiarme. Por darme espacio para sanar. Por mostrarme que hay consecuencias, pero también hay posibilidad de redención. Asentí y salí de la cafetería. Esa sería probablemente la última vez que la viera. Y estaba en paz con eso. Cuando llegué a casa, Úrsula estaba en la sala amamantando a Erika. La escena era tan perfecta, tan pacífica, que me detuve en la puerta solo para absorberla. ¿Todo bien?, preguntó Úrsula notando mi expresión. Perfecto, dije sentándome junto a ella. Vi a Beatriz en la cafetería. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? Bien, dije. Se ve mejor. Está trabajando en sí misma. Creo que finalmente está encontrando su camino. Me alegro por ella, dijo Úrsula. De verdad, yo también, admití, porque su felicidad ya no amenaza la mía. Somos personas completamente separadas, viviendo vidas completamente separadas. Y eso es exactamente como debe ser. Esa noche, después de acostar a Erika, Úrsula y yo nos sentamos en la terraza. Las estrellas brillaban arriba y la ciudad zumbaba suavemente abajo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Úrsula. ¿De cómo manejaste todo con Beatriz? Nunca, dije sin dudarlo. Fue doloroso. Fue difícil. Pero fue necesario. Me enseñó lecciones que necesitaba aprender. Me mostró de qué estaba hecho. Me llevó a ti. Úrsula sonrió y recostó su cabeza en mi hombro. A veces pienso en cómo las cosas malas nos llevan a cosas buenas. Si Beatriz nunca te hubiera dejado, nunca nos hubiéramos conocido. Es verdad, dije. Pero también es verdad que nunca desearía ese dolor a nadie. Fue necesario para mí, pero fue brutal. Lo sé, dijo Úrsula apretando mi mano. Pero mira dónde estás ahora. Mira lo que construimos. Miré a mi alrededor. Nuestro departamento lleno de fotos familiares y recuerdos felices. Nuestra hija durmiendo pacíficamente en su cuna. Mi esposa a mi lado. Mi familia saludable y feliz. Mi trabajo estable y satisfactorio. Esta era la vida ordinaria que Beatriz había despreciado. Y era extraordinaria precisamente porque era real. Mis padres vinieron a visitarnos al día siguiente. Mi madre se enamoró inmediatamente de su nieta. Mi padre me llevó aparte mientras las mujeres estaban ocupadas con el bebé. «Te ves feliz, hijo», dijo. «Lo soy, papá. Realmente lo soy. Me alegro», dijo apretando mi hombro. «Pasaste por el infierno, pero saliste del otro lado. Eso requiere fuerza». «O terquedad», bromeé. «Es lo mismo», dijo con una sonrisa. «Pero hablo en serio, Bernardo. Estoy orgulloso de cómo manejaste todo. Muchos hombres se hubieran amargado. Tú elegiste crecer». Sus palabras significaban el mundo para mí. Mi padre nunca había sido expresivo con sus emociones. El hecho de que estuviera compartiendo esto mostraba cuánto le importaba. Esa tarde, toda la familia se reunió para el almuerzo. Emma y Edgar, mis padres, Úrsula y yo, y pequeña Erika. La conversación fluía fácilmente entre bromas y risas. En un momento,
Emma levantó su copa. Un brindis, dijo. Por Bernardo, quien nos enseñó que es posible sobrevivir traición y encontrar felicidad verdadera del otro lado. Todos brindaron. Yo me sentí abrumado por el amor en esa habitación. Estas personas me habían sostenido durante mis momentos más oscuros. Me habían dado fuerza cuando no tenía ninguna. Me habían recordado mi valor cuando lo había olvidado. Gracias, dije con voz quebrada, por estar aquí, por no dejarme caer, por creer en mí cuando yo no podía, siempre, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Eso es lo que hace la familia. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, sostuve a Erika en mis brazos mientras dormía. Su carita perfecta, sus pequeños puños cerrados, su respiración suave. Ella representaba todo lo bueno que había llegado después del dolor, todo lo nuevo que había crecido de las cenizas de mi matrimonio fallido. Le hablé suavemente, aunque sé que no podía entenderme. Algún día, pequeña, te voy a contar esta historia. Te voy a contar sobre cómo papá pasó por algo terrible pero salió más fuerte. Te voy a enseñar sobre límites y autorrespeto y cómo el amor verdadero se ve. Te voy a mostrar que está bien dejar ir cosas que te lastiman, incluso cuando duele. Úrsula apareció en la puerta. Sonreía viendo la escena. «Eres un padre increíble», susurró. «Estoy tratando», dije. «Quiero darle todo lo que no tuve. Quiero que crezca sabiendo su valor». «Lo hará», dijo Úrsula, «porque tiene padres que se aman de verdad, que se respetan, que eligieron construir algo real juntos». Tenía razón. Erika crecería viendo un matrimonio saludable. Vería cómo se ve el amor verdadero, no la fantasía dramática que Beatriz y yo teníamos. Vería la comunicación, el respeto, la asociación real. 6 meses después, recibí un último mensaje de Eugenia. «Solo quería que supieras», decía, «que Beatriz se mudó a otra ciudad. Consiguió un trabajo mejor. Está saliendo con alguien. Parece genuinamente feliz. Pensé que querrías saberlo». Le agradecí el mensaje y se lo mostré a Úrsula. «Me alegro por ella», dije honestamente. «De verdad espero que haya encontrado lo que estaba buscando». «¿Y tú?», preguntó Úrsula. «¿Encontraste lo que estabas buscando?». «No estaba buscando nada», dije besando su frente, «pero encontré todo». Y esa era la verdad. No había buscado venganza contra Beatriz. No había buscado verla sufrir. Solo había buscado protegerme, sanar, seguir adelante. Y en el proceso, había encontrado amor verdadero. Familia feliz, paz interior. Beatriz había tirado 8 años de matrimonio buscando algo que pensó que faltaba. Había viajado por el mundo. Había estado con múltiples hombres. Había gastado todo el dinero, buscando esa chispa mágica que haría su vida significativa. Y al final había perdido todo, incluyéndose a sí misma. Yo había hecho lo opuesto. Había mirado hacia adentro. Había hecho el trabajo difícil de entender mi propio valor. Había puesto límites saludables. Había elegido personas que me valoraban. Y había construido una vida que, aunque ordinaria por fuera, era extraordinaria por dentro. Mientras escribo esto, Erika tiene 1 año. Úrsula está embarazada de nuestro segundo hijo. Mis padres son abuelos felices. Emma está considerando tener su propio bebé. La vida es buena. No perfecta, pero real y satisfactoria. A veces todavía pienso en Beatriz. Me pregunto si finalmente encontró la paz que buscaba. Me pregunto si aprendió las lecciones que necesitaba aprender. Me pregunto si alguna vez realmente entendió lo que tiró. Pero esos pensamientos ya no vienen con dolor. Vienen con una especie de tristeza distante, como cuando piensas en un conocido que perdió su camino. Espero que esté bien. Espero que sea feliz. Pero su felicidad o infelicidad ya no afecta la mía. He aprendido que el verdadero amor no es drama ni pasión descontrolada. Es elección diaria, es respeto mutuo, es construir juntos incluso cuando es difícil. Es valorar lo ordinario porque en lo ordinario está la verdadera magia. He aprendido que la traición dice más sobre el traidor que sobre el traicionado. Que las personas que te lastiman están lidiando con sus propios demonios. Que puedes compadecer a alguien sin permitirles de vuelta en tu vida. He aprendido que está bien poner límites. Que está bien decir no. Que está bien proteger tu paz incluso cuando otros piensan que eres cruel. Porque al final del día, tú tienes que vivir con tus decisiones. Nadie más. Y he aprendido que la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es vivir bien. Es ser feliz. Es construir una vida tan llena de amor y propósito
que el pasado se vuelve irrelevante. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Aquel mensaje de Beatriz hace 3 años, donde decía que estaba lista para volver, fue el comienzo de mi verdadera libertad, porque me dio la oportunidad de elegirme a mí mismo, de poner mis necesidades primero, de decir no a alguien que me había lastimado profundamente. Y esa elección, esa decisión de no dejarla volver, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque me llevó aquí, a esta vida, con esta mujer increíble, con estos hijos hermosos, con esta familia amorosa. Beatriz quería aventura y emoción. Yo quería amor y estabilidad. Resultó que teníamos razón ambos sobre lo que necesitábamos, solo que ella tuvo que perder todo para aprender esa lección. Yo tuve la suerte de aprenderla sin destruir mi futuro. Si alguna vez leyera esto, espero que entienda que no escribo con malicia, escribo con honestidad. Porque nuestra historia no fue solo sobre traición y dolor, fue también sobre crecimiento y redención y segundas oportunidades. Ella tuvo que encontrar la suya sola. Yo encontré la mía con Úrsula. Y al final, ambos terminamos donde necesitábamos estar. Separados, sanados, siguiendo adelante con vidas que finalmente se alinean con quienes realmente somos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Cómo habrías manejado la situación si tu pareja te abandonara por un año y luego quisiera volver como si nada? Déjame saber en los comentarios si alguna vez has pasado por algo similar, y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu apoyo significa todo.